como un resumen qué es lo que pasa cuando un cristiano lee, medita y piensa en la palabra de Dios. Isaías dice, tiembla. Eso es lo que pasa con nosotros cuando nos congregamos. La palabra de Dios es tan poderosa para hacernos temblar. Es importante considerar y meditar, porque Dios nos ha dotado. Dios ha puesto en nosotros habilidades, ha puesto talento, ha puesto dones en nosotros, y todo para vivir de una manera que nuestras vidas produzcan beneficios para la obra del Señor y para la gloria de Dios. Ese es el propósito de que hemos sido tan bendecidos con la palabra de Dios, que produzcamos fruto. Y vamos a hablar de esto en estos 2 domingos, hoy y el próximo. Para eso nos creó Dios, para hacerle agradable, para Dios, para su iglesia, que seamos agradables entre nosotros como hermanos. Y la pregunta esencial que surge de todo esto que estamos iniciando, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevar vidas que lleven frutos para el Señor? ¿Cómo poder ser personas fructíferas? ¿Cuáles son esos medios apropiados para que seamos más fructíferos cada día en nuestro servicio para Dios? Si pensamos en el árbol, como hemos visto y hemos ilustrado en esta noche, allí plantado en la tierra, sabemos qué es lo que se debe proveer para que ese árbol crezca de una manera que sea provechoso. Y hablamos del agua, de regarlo, de darle fertilizante, de sacar a veces las malezas o las malas hierbas que rodean esa planta o ese árbol. Hay que podarlo y hay que cuidar del árbol. Sabemos eso, conocemos eso. Ahora, ¿cuáles son nuestros deberes como cristianos? Que nos ayudan a ser cristianos fructíferos en nuestro servicio al Señor y a su iglesia. Al final de la carta de Tito, que es breve, solamente 3 capítulos, el apóstol va a dar razones, deberes que nos ayudan a llevar fruto en la vida cristiana. En esta noche vamos a ver 2. Son 4 que el apóstol le escribe a Tito en esta carta para que tenga presente. Y lo primero que leemos en el versículo 8, que nuestro deber es darle toda la atención, la importancia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice el versículo 8, es fiel, es creíble, es una bendición poderla leerla, poder escucharla, poder meditarla y poder pensar en ello. Y Tito nos va a decir, consideren esta gran verdad de la palabra del Señor que está ahí en el versículo. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, porque es algo que es de tan y vital bendición para la iglesia que la tengamos presente. En segundo lugar, Pablo le encarga que diga a la iglesia ahí en Creta, donde está Tito, hay cosas que se deben evitar, porque impiden que la iglesia crezca, que la iglesia dé fruto. Entonces hay que privarse de ciertas cosas, evitarlas. Y vamos a ver el significado de esa palabra evitar. El tercero, hay influencias en la iglesia las cuales deben ser expulsadas, no toleradas por nada, porque son divisiones que pueden llegar a la iglesia y debemos estar alerta. Y en cuarto lugar, que estas 2 últimas las veremos el próximo domingo, debemos ejercitar buenas obras. Apreciar la palabra de Dios. La sana doctrina, dice el libro de Tito. Evitar las enseñanzas de los falsos maestros.
expulsar a los que causan divisiones, ejercitar buenas obras. Y justamente comienza este capítulo 3, o todo el capítulo de Tito comienza con la gracia. El versículo 4, cuando Pablo se dedica a este fiel y común hermano en la fe llamado Tito, le dice que se encomienda en la gracia. Y termina, como hemos leído, la última frase: la gracia sea con todos vosotros. ¡Qué tremenda ilustración! Pero Pablo dice, esto hay que insistirlo con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Esas buenas obras son útiles a todos los hombres. Cuando uno sabe que algo es útil, quisiera compartirlo, quisiera que otros también pudieran gozar de los privilegios de la vida cristiana. Y aquí es donde debemos orar como iglesia para que nos ayude, para que seamos personas agradecidas de tener tantos ríos de agua viva corriendo por nuestro interior, y decirle a Dios que nos haga vivir vida fructífera para su gloria, para su honra, porque sabemos, como lo explica este libro, todo es por gracia, de parte del Señor. De modo que al escuchar este mensaje, el primer deber que Pablo le dice a Tito es que le dé una importancia a la palabra fiel. Hay muchas iglesias que ya no están llevando sus Biblias a la reunión. Algunos pastores tienen que decir, ya no abran sus Biblias, sino que enciendan sus Biblias. Y a eso hemos llegado, que vivimos ese tiempo. Y Pablo le dice, enfatiza una verdad, porque es muy importante tener la palabra de Dios siempre frente nuestro. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así se consideraba el apóstol. ¿Cuál es esa palabra fiel a la que se refiere el libro de Tito? Se refiere a todo lo que está en el capítulo 3 de Tito. ¿Qué nos dice? Que nos salvó por gracia y por misericordia. Que nos salvó cuando éramos pecadores. Que esa salvación es por gracia. Que hemos llegado a ser herederos, o sea, hijos de Dios por medio de la gracia. Y versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermano, ese es un caudal de vida que nos comunica la palabra del Señor. Esto nos habla, este capítulo 3, de sana enseñanza, de sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener una vida saludable espiritualmente cuando le prestamos y le damos la importancia que tiene la palabra de Dios, que inicia el versículo 8, palabra fiel. Y esto se merece nuestra atención. Y es la realidad que nos muestra quién es Dios para el cristiano. Y ese Dios que nos muestra la Biblia es un Dios de misericordia. Nos muestra qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Cómo Él nos redimió, nos rescató. Pablo le dice a Tito que Él nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha hecho libres. Quiero que insista. Quiero que les recuerdes estas cosas y quiero que enfatices esas cosas. Y que su ministerio, el ministerio de Tito, debería tener por característica estas realidades bíblicas que encontramos en este maravilloso libro. Insiste con firmeza. Que nadie te desvíe de decir la verdad. La importancia en insistir es que la gente muchas veces tiene selección por lo que quiere oír. Y muchas veces
quiere oír cosas livianas, no profundas. Pero Pablo le dice a Timoteo, quiero que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo la palabra del Señor debe estar a un nivel sobre cada uno de nosotros. Cada predicador tiene el deber de llevar la palabra de Dios, porque es un encargo del mismo cielo, es un encargo divino que Dios ha provisto para cada persona que puede predicar. Es un mandato divino y hay que obedecerlo. Y esto es cuando le damos valor a la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con los hijos de Dios cuando vienen y nos congregamos como iglesia? La mismo. Deben tener todos sus oídos listos para escuchar la sana doctrina de la palabra de Dios. Predicar la verdad a los hermanos. Y los hermanos deben prestar atención a la verdad de Dios. Porque no se puede llevar frutos si la vida no está expuesta a la verdad de Dios. Es la palabra que produce santidad en nosotros y que nos capacita para servir a Dios de una forma efectiva. Estamos hablando de fruto, de ser fructíferos. Pregunta, ¿qué estamos haciendo para exponernos a la palabra de Dios? Estamos pensando cuando nos vamos a congregar, tengo un hambre, una sed de justicia, quiero alimentarme espiritualmente. Recibir la palabra es recibir alimento de lo que es la palabra de vida, la verdad de Dios. Y no se puede llevar fruto en la vida si no estamos expuestos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace la gran diferencia en nosotros. Nos santifica, como hemos dicho. Y ya hemos dicho, como sabemos, si al árbol le ponemos escasamente agua, no va a dar, no va a florecer, no va a crecer. Y es necesario, si es posible, regarlo todos los días. Para el Hijo de Dios, para nosotros, el Espíritu es como el agua de la vida. El Espíritu es como el manantial que corre, agua fresca para nuestro deleite, por medio del Espíritu, por medio de la verdad de Dios. Por eso que Pablo le dice a Tito, insiste en esta cosa, en que cada uno se pueda exponer a la verdad de Dios en forma constante y permanente, porque esto es lo que produce vida, y vida santa, vida para la gloria de Dios. Dice el versículo 8, propósito, los que creen procuren ocuparse en buenas obras. ¿Ves que encontramos la palabra para? Debemos pararnos, debemos detenernos, porque ahí nos está indicando el propósito de la palabra fiel. Debemos escuchar la palabra de gracia y hacer obras buenas que honren el nombre de nuestro Dios. Dad de gracia, dice la Biblia, lo que de gracia habéis recibido. Y esto nos conecta, nos liga, nos une con lo que significa oír la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, porque hemos sido salvados por gracia. Y la gracia es un don, como le explica Pablo en el capítulo 2, en el libro de Efesios. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. El propósito de compartir la verdad y darle el valor a la palabra fiel de Dios es lo que produce la diferencia en un hijo de Dios. Y aquí estamos para ser enseñados. ¿Por qué Pablo dice para los que creen en Dios? Esto es muy importante, porque nosotros hemos creído en Dios y por lo tanto debemos producir
buenos frutos y ocuparnos de buenas obras. Pablo está diciendo que cada hijo de Dios, cada cristiano, debe predicar y debe también vivir lo que se predica. El capítulo 2 de Efesios, versículo 10, un capítulo conocidísimo para el pueblo cristiano, nos dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alguien dijo que esa palabra, porque somos hechura suya, alguien dijo, somos el poema de Dios. Somos de vital importancia para Dios y Él nos ha encargado que llevemos buenas obras. Además dice Pablo en Tito 3:8, estas cosas son buenas, estas cosas son útiles a los hombres, a todos los hombres, y útil a los propósitos de Dios es para que otros también puedan conocer, para que otros puedan también recibir de la gracia que hemos recibido nosotros por pura misericordia, para que el mundo vea que somos realmente hijos de Dios. Sería una vergüenza que un ateo, que un inconverso hiciera mejores obras que nosotros. Sería una vergüenza. Por eso que debemos pensar y meditar un interés creciente en la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios que nos capacita para ser útiles. El Señor oró, como hemos dicho, en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El creyente, el Hijo de Dios, llega a ser fructífero en su vida cuando valora la palabra de Dios. Esa palabra fiel, esa palabra que no contiene error, que es sabia. De esa manera podemos cumplir los propósitos de Dios. Pero el Hijo de Dios, que valora la palabra de Dios, que la tiene en grande estima, no solo es conocido por el valor que le da a la palabra de Dios. Dice Pablo nuevamente a Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre enteramente sea preparado para toda buena obra. Ahí está la palabra. Entonces, Pablo nos va a decir en el versículo 9 de este capítulo 3 que vamos a ser conocidos por las cosas que evitamos. Evitar cuestiones necias, genealogía, contenciones, discusiones acerca de la ley. Pablo dice, son vanas, son sin provecho, no producen ningún tipo de fruto. Tuve la oportunidad de conversar con una sobrina que estudiaba en la universidad. Y en la universidad se interpreta para muchas clases de distintos opiniones y conceptos. Y ella me preguntó, ¿qué puedo hacer? Quisiera llevarle a los alumnos la verdad del Evangelio. Y yo le dije, querida sobrina, el Evangelio no se discute. El Evangelio se vive. Ese va a ser el mejor testimonio de un cristiano cuando él vive lo que cree. Y aquí tenemos principios importantes que nos enseñan sobre lo que debemos evitar. La definición de la palabra evitar es evadir, esquivar, o dar sencillamente las espaldas ante una situación que no produce fruto. Es algo que debe hacer en forma activa el Hijo de Dios. Porque debemos pensar, ¿esto edifica o no edifica? Ese debe ser nuestro pensamiento. Y todo según la palabra de Dios.
evitar todo lo que no es provechoso. Tito dice en el capítulo 1, versículo 10, nos dice que hay personas contumaces. ¿Qué quiere decir la palabra? Que hay personas que hablan vanidades, que son engañadores. Y mayormente, dice Pablo, los que piensan en la incircuncisión. Ellos. Pablo dice, hay que taparle la boca, porque están equivocados y quieren que otros también vivan vidas equivocadas. No permitir que tengan influencia sobre los demás. Y ahí es donde debemos estar alerta. Aquí vale la definición de lo que es la sana doctrina. Y Pablo nuevamente le dice en 1 Timoteo 1:4 que presten atención, que no presten atención a la fábula, a la genealogía, que acarrean disputa y no edifican. No son útiles aquellas cosas que hay que evitar, porque producen peleas, contiendas, y no producen frutos de arrepentimiento en la vida de un cristiano, ni menos santificación. Cuando algo se especula en la palabra de Dios, es pecado. Y Pablo encarga, hay que evitarlo. El siervo de Dios debe hablar palabra de Dios. Y la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y el cristiano nunca debe buscar pleito con nadie. Un predicador debe ser conocido por lo que enseña acerca de la palabra fiel de Dios. Y Pablo habla de la ley. Y sabemos lo perfecta y lo edificante que es la ley. Pero muchas personas en el tiempo de Pablo o de Tito querían llevar cosas de la ley como símbolos, ritos, y querían llevar mitos. Pero esas cosas, dice Pablo, no edifican. Son vanas. No producen fruto. ¿Y qué hacer entonces? La ley, con todos sus símbolos, era una sombra de lo que es la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice a Timoteo, evita profanas cosas, palabrería, porque llevan a la impiedad. Si tenemos a Cristo, ¿por qué regresar a la ley judía? Lo que edifica nuestra vida es la persona del Señor Jesucristo. Lo que se dice de Él en la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, como nos es revelado en las Sagradas Escrituras. Los discípulos se vieron enfrentados a un momento en que el Señor los confrontó a ellos y les dijo a algunos de ellos, ¿queréis vosotros también iros? Y Pedro respondió, ¿a qué iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y ese debe ser nuestro pensamiento que domine nuestra vida. Siempre la palabra del Señor debe ser lo más importante, lo que guíe nuestra vida. Y eso lo aprendemos cada día que vamos. Y nos encontramos con nosotros mismos ante el texto que estamos leyendo, ante el texto que estamos meditando, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos refleja nuestra condición espiritual, para que mejoremos, para que avancemos. Y el apóstol Pedro dice, más crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos tener presente en la vida cristiana, es conocer y entender, como dice Jeremías. No vanagloriarnos de nada, sino que entenderlo y conocerlo
para gloria de su nombre. Usted y yo vamos a salir de esta sala. Y la Biblia nos dice, nosotros debemos ser como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas para nuestra bendición, para nuestro beneficio y para que seamos la iglesia que tú quieres que seamos, para gloria de tu nombre. Ayúdanos en esta semana a vivir lo que tu palabra nos enseña. Y si tú nos muestras lo que debemos evitar, que lo hagamos pensando que todo es para la alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la bendición de oír tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te honramos, te exaltamos y te glorificamos y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como han escuchado, vamos a tener 2 veces al mes un tecito. Hace frío, es bueno tomar una taza de té, de café, es bueno conversar con los hermanos y poder